Hola, muy buenas tardes. Quien les habla, Mónica Dayana Barrea. Soy estudiante del curso de Higiene y Seguridad Industrial y hoy vamos a hablar de los campamentos provisionales. Vamos a empezar hablando pues los que serían los campamentos para climas calientes, donde tenemos unas áreas donde el área de este campamento pues es de 70 metros cuadrados y un volumen de 245. En este campamento, pues la reglamentación dice que son 3.70 metros para el personal, pues por persona. Entonces, digamos que por área nos genera unos parámetros que nos dicen pues que pueden ser 19 personas aptas para estar en el campamento por área, pero en volumen nos dice que para campamentos provisionales en volumen son 15 metros cúbicos y entonces nos dice que son aptas 16 personas. Entonces tomamos el rango más bajito para no equivocarnos. Nos dice que el área de las ventanas estará por 8.75 metros cuadrados, pero el área de una sola ventana va a ser de 4.375 metros cuadrados. Con un largo, esta ventana tendrá un largo de 2.9 metros. En unas claraboyas, dado que es clima caliente, de 2.33 metros cuadrados, o sea las dos, pero una sola tendrá un área de 1.16 con el largo de la claraboya de 3.9 metros cuadrados. En Valledupar tenemos un área de 150 y tenemos un volumen de 570 para una permitido de personas de 38, dado que el volumen nos dice que el mínimo es 38 y el área es 41 metros cuadrados. Las ventanas tendrán un largo de 6,94 con cada una tendrá un área de 9.375, unas claraboyas de ancho de 2.5 metros cuadrados y un largo de 8.3. En este campamento, en el siguiente campamento, tenemos un área de 143 metros cuadrados y un volumen de 529 metros cúbicos para un personal permitido de 35 personas, un área de las ventanas por cada ventana de 8.9375 metros cuadrados y un largo de 6.9 metros. Tenemos claraboyas de un área de 2.383. En Morales, en este campamento, vamos a tener un área pues que el campamento tiene medidas de 13.5 metros de largo por 12 metros. Entonces tendremos un volumen de 615 metros cúbicos y 162 metros cuadrados de área. Tenemos que las personas permitidas, dado pues que se coge el número menor, lo haremos por volumen, diremos que son 41 personas permitidas para esta área. Dado pues que cada persona necesita 15 metros cúbicos pues para poder estar en las restricciones, tendremos unas ventanas de un área, cada ventana de 10.125. El total de las dos tendrán áreas de 20.25 y un largo de las ventanas de 8.93. En el área de las claraboyas tendremos que las dos claraboyas van a medir 5.4 metros cuadrados y cada una tendrá un área de 2.7. En el Cabo de la Vela, aclarando pues que son campamentos pues provisionales, tendremos un área de 147 metros cuadrados, tendremos un volumen de 551 metros cúbicos y un permitido de
personas en estos campamentos provisionales de 36.75, con un área de las ventanas de 9.18 cada una y 18.375 las dos. Área de las claraboyas de 2.45 metros cuadrados y las dos tendrán 4.9 metros cuadrados. En Montería, que es un lugar súper caliente, tendremos distancias en el área del campamento provisional de 15 metros por 12 metros de ancho y 3.8 metros de altura, con un área de 180 metros cuadrados y un volumen de 684 metros cúbicos, para un total permitido por volumen, que es como el rango más bajito, porque qué tal que pidamos más y a la hora no se nos salga de la norma. Tendremos un total permitido de 45 personas para estar en ese campamento y poseeremos ventanas de 11.25 metros cuadrados cada una, con un largo de 8.21. Tendremos claraboyas de 3 metros cuadrados cada una, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. Y bueno, entonces empezaremos a hablar de los campamentos provisionales en clima frío. En este sentido nos vamos para Bogotá, donde Bogotá pues este campamento tiene distancia de 13 metros por 9 metros y con una altura de 3.4 metros, que nos da un área de 117 metros cuadrados para 397.8 metros cúbicos, con un total permitido de 32 personas por área. Y encontraremos que las ventanas, pues no tendremos claraboyas porque en realidad pues es un clima frío, pero tendremos ventanas de áreas de 7.31 cada uno. En Ipiales en este campamento tenemos distancias de 15 metros por 14 metros por 3.3 metros de altura, que no es muy alto por el clima, y la ventana tendrá un ancho de 1.2 metros. Entonces poseeremos un área de 210 metros cuadrados de 693 metros cúbicos, con un mínimo de personas en esa área de 57, un máximo, y tendremos ventanas que medirán de 13.125 metros cuadrados cada una. Entonces, en Pura C tendremos un campamento pues de 16 metros de largo por 12 metros de ancho, con una altura de 3.2 metros y con un alto de ventana de 1.3 metros. Lo que nos dice pues que tendremos un área de 192 metros cuadrados con 614.4 metros cúbicos, con un número de personas permitido de 52 por el área y unas ventanas de 12 metros de área cada uno. En Sotara tendremos este campamento de 15 metros por 11 metros de ancho y de 3.1 metros de alto, con una ventana de 1.2 metros de alto, de lo cual inferimos que el área de este campamento son 165 metros cuadrados con un volumen de 511, que para la regla nos dice que vamos a poder sostener 45 personas por el área y unas ventanas de 10.325 metros cuadrados. Vamos a Pasto, un poquito más frío. Tendremos este campamento provisional de 17 metros por 11.5 metros de ancho y 3 metros de alto por 1.1 de largo de las ventanas. Entonces decimos pues que el área en este sentido, multiplicando pues el lado 1 por el lado 2, tendremos un área de 195.5 con un volumen que se estima de 3 metros por 3 metros de altura de 589.5 metros cúbicos.
un total de personas, de 53 personas, dado por, esta vez, de volumen y área, establecen lo mismo. Y tenemos ventanas de 12.218 metros cuadrados cada una. En el Valle del Cocora, decimos que tenemos este campamento de 18 metros de largo por 12 metros de ancho, con 3.45 metros de alto. Y tenemos una ventana que mide 1.25 metros, de lo cual calculamos, pues que tenemos un área en este campamento de 216 metros cuadrados con un volumen de 745 metros cúbicos, que nos permite sostener 58 personas, dado pues que la restricción del área es más baja. Y el área de las ventanas será de 27 metros cuadrados ambas, y cada una de 13.5 metros cuadrados. Vamos a hablar un poco de los campamentos permanentes, iniciando por el Patía, clima caliente. Entonces tendremos una clara olla con un lado de 0.5 metros, y tendremos 7.9 metros de largo del campamento por 9.8 metros de ancho por 4.1 metros de alto, ya que es clima caliente y el techo deberá pues ser un poco más fresco. Tendremos un área de 72.42 con un volumen de 317 metros cúbicos, con un número de personas permitido de 17 por el área, por la restricción del área. Y tendremos ventanas de largo de 8.064 con claraboyas de largo de 2.58, con ventanas de un área de 9.7 metros cuadrados cada una, y claraboyas de área de 1.29 metros cuadrados cada una. En Villavicencio, también clima caliente, tendremos un campamento de 16 metros de largo por 10.5 metros de fondo, con una altura de 4.5 y 1.35 metros de largo de su ventana, con una claraboya de 0.4 metros de altura. Entonces, decimos que tenemos un área de 168, un volumen de 756 metros cúbicos, con un número de personas permitidas de 37 por la restricción de área, pues donde recordamos pues que se deben cumplir 3.7 metros cuadrados de área. Y tenemos pues que la ventana, una sola ventana, medirá 21 metros cuadrados con un largo de 14, las dos pues darán 42 metros cuadrados, una en cada lado, la izquierdo y la derecha del campamento, con claraboyas de un área de 2.8 cada una y un largo de 5,6 metros cada claraboya. En el Cesar tendremos un campamento de 13 metros de largo por 12 metros de ancho por 4.4 metros de alto, con un largo de ventana de altura de 1.15 metros. Entonces, diremos que el área que tiene este campamento es de 156, que nos permite tener 35 personas en el campamento, y el volumen de 686, que nos permite tener 45. Pues me acerco por la decisión de tomar que son 35 personas permitidas, dado que es el número más bajito. Y tendremos ventanas de largo de 16.9 metros con 19.5 metros cuadrados de altura, metros cuadrados de área, y unas claraboyas de 2.6 metros de área. En La Guajira, que también es caliente, encontraremos este campamento de 14.8 metros por 11 metros de ancho y 4.25 metros de alto, con una ventana de un lado de 1.25.
ventanas que se están dando un poco altas y anchas, pues por el clima, y encontramos pues que en un área en el campamento de 162 metros cuadrados, que nos permite tener 46 personas y un volumen de 691 que nos permite tener 40 personas. Tomamos que decimos que tendremos 40 personas tendremos 36 personas por área y 46 personas por volumen, pero nos decidimos por tener solamente 36 personas, con áreas de ventana de cada una de 20.35 y de 2.17 metros cuadrados de claraboyas. En el Magdalena, este campamento permanente pues será un campamento de 121 metros cuadrados de área, que nos permitirá tener 49 personas permitidas en este campamento y un volumen de 884 personas, que nos permite tener 58 personas en el campamento, pero pues nos tomamos por la de 49 personas. El área de las ventanas, cada una tendrá un área de 27,6 metros cuadrados con un largo de 2.8. Tendremos un área de claraboya de 3.68 cada una metros cuadrados, y para este campamento en Ibagué tendremos medidas de 15.5 metros por 10 metros de ancho por 4.1 metros de alto y 1.3 metros de altura de la ventana. Entonces tendremos un área de 155 metros cuadrados con un volumen de 635, que nos permite tener 34 personas en este campamento. Ahora vamos a hablar de campamentos permanentes de clima frío. Por ejemplo, este campamento dice que es en San Juan de Pasto, que es frito. Y tenemos un largo de 11.5 metros por 9 metros de ancho, de 3.3 metros de altura y 1.1 metros de altura de la ventana por la iluminación. Entonces encontramos que en este campamento podremos tener 23 personas por el área, que son 103.5 metros cuadrados, y tendríamos 22 personas por la restricción del volumen, que son 341.55 metros cúbicos. Tendremos un área de las ventanas de 12.93 metros cuadrados. En Manizales tendremos este campamento que mide 13 metros de largo por 11 metros de ancho, que tiene 3.4 metros de alto y 1.5 metros de la altura de su ventana. Encontraremos pues la permisión de este campamento. Tendrá 32 personas por la restricción de área y volumen que coincidió. Entonces, después de tenemos 32 personas, vamos a decir que pues en las ventanas cada ventana tendrá un área de 17.875 metros cuadrados. Y en Silvia, Cauca, tenemos este campamento de 20 metros de largo por 15 metros de ancho por 3.5 metros de alto, con un alto de la ventana de 1.5. Entonces vamos a hablar pues del largo de la ventana, ¿no? Entonces, bueno, decimos que por área tendremos 67 personas. Este campamento está grandecito. Tendremos específicamente ventanas de un área de 37.5 con un largo de 25. Serán un poco grandes. En Totró tenemos este campamento de 22 metros de largo por 16 metros de ancho por 3.4 metros de alto, con un largo así, no ancho, largo, de 1.22 metros de la ventana.
Entonces diremos pues que este campamento tendrá un área de 352 metros cuadrados con un volumen de 1196.8 metros cúbicos, con un número de personas permitidas por área de 78 y por volumen de 79. Nos quedamos con 78. Fin. Y decimos que el área de cada ventana será de 44 metros cuadrados. En Gabriel López, Cauca, ¡ay, qué frío! Este campamento tendrá 23 metros de largo por 15 metros de ancho, con una altura de 3.2 para que no nos haga tanto frío, y la altura de la ventana será de 1 metro, para que no nos ventile tanto. Entonces tendremos un área de 345 metros cuadrados por un volumen de 1.104 metros cúbicos, con un número de personas permitidas de 73, dado que cogeremos el número más pequeño de personas, o sea, permitidos, ya sea por área o por volumen, y tendremos un largo en la ventana, un área de 43.125, y tendremos el mismo número de... El largo será exactamente igual. En Boyacá, que hace un poco de frío, por allá donde sale la papita, tendremos este campamento de 19 metros de largo por 11 metros de ancho, con 3.1 metros de alto, con la altura de su ventana de 1.2 metros. Entonces tendremos un área de este campamento de 209 metros cuadrados, con un volumen de 647 metros cúbicos, que nos permite pues calcular que el área permitida, dividiendo el área total entre el área que se le permite por persona, que es 3.7 metros cuadrados. Entonces esa nos da un resultado que nos permite tener 46 personas dentro de esta área. Y por volumen nos dice que para clima frío tendremos la capacidad de tener 11 metros cúbicos por persona. Entonces esto nos permite tener 43 personas. Entonces es por eso que tomamos que 43 personas para esta área, este campamento, perdón. Y tendremos áreas de la ventana de 26.124 metros cuadrados. Ahora vamos a hablar un poco del tiempo de exposición que lleva cada trabajador por una hora. Entonces decimos que bueno, aquí vamos a tener la exposición del trabajador afuera y adentro de su lugar de trabajo. Entonces, digamos, este trabajador estuvo afuera de 8 a.m. a 10:50 a.m. Estuvo con un estuvo afuera con una temperatura húmeda natural de 20, con una temperatura del globo de 19 y con una temperatura al aire de 17, que calculando el índice de WBGT es un promedio de 19.5 porcentaje de exposición, y entonces tenemos asimismo el cálculo de el índice de WBGT para este mismo trabajador que estuvo expuesto de 9:40 a 12 p.m. con temperatura húmeda natural de 21, con una temperatura del globo de 20, con una temperatura al aire de 19, el índice nos arroja 20.6 de exposición, grados de exposición. Y tenemos el trabajador continúa pues haciendo su trabajo por fuera, que el índice pues nos arroja que tiene un promedio de 23 de 12 a 1, y de 11:53 p.m. el trabajador tiene un promedio del índice de WBGT de 24.7.
Entonces sumamos pues los tiempos, lo que hacemos es que sumamos pues los tiempos, minutos que él estuvo pues por fuera, y generamos un promedio de exposición por hora que nos arroja que es 21.82. La exposición promedio por hora. Este trabajador del número 2 dice que trabajó de 8 a 12 con una temperatura húmeda natural de 21 grados, con una temperatura del globo de 20.5, con una temperatura del aire de 19, el índice nos arroja 20.7. Y decimos que después, con 240 minutos a la exposición, el mismo trabajador está expuesto de 8:40 am a 12 pm con una temperatura húmeda natural de 20, con una temperatura del globo de 22, con una temperatura del aire de 19, es puesto por 200 minutos con un promedio de exposición, con una exposición del índice de 20.3 grados. Con el trabajador ya pues está dentro del recinto, está bajo techo. Entonces este trabajador va a estar de 11 a 1, de 11 am a 1 pm, con una temperatura húmeda natural de 22 y con una temperatura del globo de 21, pues no tendrá exposición al aire, con un índice de 21.7, expuesto 120 minutos, además, este trabajador estará de 1:50 a 6 pm con una temperatura húmeda natural de 24, con una temperatura del globo de 23, el índice nos arroja 23.7 y con unos minutos de 250 minutos en promedio. El promedio de exposición, sumando los tiempos que él estuvo expuesto y dividiéndolos entre el total del tiempo, en la fórmula el trabajador estuvo expuesto a un promedio de exposición de 21.67 grados. Este trabajador, el siguiente trabajador, estuvo en horarios pues por fuera del bajo techo, entonces él estuvo a una exposición de 8 a 12 con una temperatura húmeda natural de 29, con una temperatura del globo de 29, con una temperatura del aire de 27 y con que el índice nos arroja 28.8 grados. Y esto aquí tengo un error, esto es horas. De 4 horas expuesto, también estuvo 2 horas más expuesto sin techo por condiciones de su trabajo, con 34 grados de exposición, dado pues que es una hora en la que hace mucho calor, con 33 de temperatura del globo, con 33 de temperatura del aire, con el índice nos arroja 56.7 por 2 horas de exposición. Luego el trabajador va bajo techo, pues su condición mejora un poco, con 22 grados de temperatura de húmeda natural, con 21 grados de temperatura del globo, con un índice de exposición de 21.7. Y esto nos genera una hora de exposición, con otra hora más que estuvo también bajo techo, con 23 grados de temperatura húmeda natural, 23 grados de temperatura del globo, y su promedio, pues el promedio después de haber sumado el tiempo que estuvo expuesto y dividido y multiplicado pues por cada índice, o sea, de este índice multiplicado por las 4 horas, más la multiplicación de este índice de 56.7 por las 2 horas, más la multiplicación de este índice de 21.7 por una hora, más la multiplicación del producto de este índice de 23.7 que estuvo expuesto de 5 a 6 pm por una hora sobre el número de horas que fueron 8, y eso nos genera un promedio de 34.25 grados de tiempo de exposición por hora. Este trabajador de acá estuvo
expuesto, el trabajo arduo, estuvo más expuesto en el día a trabajar sin techo, con temperatura húmeda natural de 21 grados, con temperatura del globo de 20, con una temperatura del aire de 18, el índice nos arroja de 20.5, con un tiempo en horas, aquí otra vez estoy mal, de 2 horas expuesto, luego de 10 y media a 2 y media también estará expuesto 2 horas, con 23 grados de temperatura húmeda natural, con 22.5 de temperatura del globo, con 21 grados de temperatura del aire, con un índice de 22.7. 2 horas de exposición, otra vez vuelve 2 horas de exposición, con 25 grados, de 2 a 4 de temperatura húmeda natural, con 24 grados de temperatura del globo, con 23 grados de temperatura al aire, con un índice de 24.7 por 2 horas. Y luego tenemos que este trabajador va sus últimas 2 horas de trabajo, va a trabajar bajo techo y va a ser un trabajador que va a estar con una temperatura de 24 grados de temperatura húmeda natural, con 23 grados de temperatura del globo, con un índice de 23.7 grados, con un promedio tiempo de exposición de 22.9 grados. Y eso, pues es todo lo que tenía por explicarles. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video, hablando un poco más de lo que es seguridad y higiene industrial. Muchas gracias por su atención.